Para simplificar el proyecto, supondremos que todos los muros son de mampostería de ladrillo hueco del 18, por lo que los muros serán modelados de 20 centímetros con el material ladrillo, que es un material aproximado. Distinguiremos dos tipos de muros, los perimetrales de ambas alas del sector, con los cuales se busca producir el efecto de una volumetría pura y serán pintados de color, y las particiones interiores de color blanco en ambos casos. La caja del ascensor se modelará como muro de hormigón armado de 20 centímetros. Modelaremos los muros avanzando por grupos con parámetros similares, comenzando por los perimetrales. Verificamos que estamos en planta baja y activamos el trazo de referencia. Realizaremos un doble clic sobre el comando muro. En la pestaña de geometría y posicionamiento elegiremos el tipo de muro básico, que representa un tipo de muro simple y un material homogéneo, a diferencia de los muros compuestos y de perfil compuesto que representan un sándwich de componentes. En material de construcción seleccionaremos ladrillo. En espesor del muro ingresaremos el valor de 0,20. Habíamos adoptado ladrillo hueco del 18 y 20 centímetros sería el espesor genérico para un muro de ladrillo hueco revocado. Como piso de origen aceptaremos el valor por defecto de planta baja. En general, la altura de los muros se configura por pisos para tener mayor flexibilidad. Sin embargo, en el presente caso optaremos por darle doble altura al muro, ya que ambos niveles comparten exactamente las mismas características. Anclaremos la cara superior en el piso 2 y sobre la misma extenderemos el muro 30 centímetros para cubrir el forjado superior. Daremos OK. Para producir el ingreso de datos debemos seleccionar el método geométrico. Están los métodos geométricos que permiten generar muros rectos, curvos, trapezoidales y poligonales. Advierta que los iconos que tienen una flechita negra contienen un submenú que se habilita presionando el botón. En el caso de muros rectos tenemos muros individuales, secuencias de muros, rectangular o rectangular girado. Optaremos dentro del grupo de muros rectos la opción rectangular, que nos permite crear los 4 muros indicando la diagonal. Otro parámetro importante para definir antes de producir el ingreso de datos es la ubicación del eje de referencia, siendo las opciones cara exterior, interior o centro. El eje de referencia es la línea geométrica que representa el muro. Se puede usar la ubicación del eje de referencia que resulte más práctica para simplificar el ingreso de datos. En este caso optaremos por la cara interior. Apuntaremos el cursor en el vértice inferior izquierdo del encuentro de los muros. Ignoraremos la columna. Y cuando el cursor inteligente detecte la intersección con una tilde, realizaremos el clic. En forma similar, en el vértice opuesto, haremos el clic cuando el cursor de lápiz negro capture la intersección interior de los muros. Conmutaremos a la vista en 3D para verificar. Dado que los sistemas BIM, las puertas y ventanas son un subsistema de los muros, al modelar los muros se deberá cubrir los vanos de las puertas y ventanas, que en el modelado geométrico tradicional se ahuecan. Para un mejor control del resultado del modelado se crearán un par de secciones o cortes. Conmutaremos a planta baja. Utilizaremos la herramienta sección que se encuentra en el grupo documento de la paleta de herramientas. Vamos a hacer un primer clic para activarla. Vamos a marcar el primer punto y un segundo punto para indicar la línea de seccionamiento. Y con un tercer punto vamos a indicar hacia dónde va a mirar la sección. Vamos a realizar un corte en vertical marcando 2 puntos y vamos a mirar hacia la derecha. Las secciones son nombradas con números en secuencia. Advierta cómo en el navegador se agregaron los nombres de las secciones creadas. Para abrir una sección se debe hacer un doble clic sobre el nombre de la misma en el navegador. Se puede observar que donde se produce la intersección del muro con el forjado, prevalece el forjado, dado que el hormigón tiene un valor de prioridad de intersección superior al ladrillo. Para mejorar la visibilidad del seccionamiento, activaremos la opción de visualización línea de cortes gruesas, que refuerza el perímetro de los elementos en corte. Verificaremos el muro en 3D. Acá también se puede observar
que el forjado prevalece sobre la mampostería. El acero estructural tiene la mayor prioridad de los materiales en uso. Le sigue el hormigón armado y por último el ladrillo. Por este motivo el encuentro entre estos materiales mantendrá esta secuencia de precedencia. En la vista en 3D se puede observar que el ladrillo se muestra con una textura de ladrillo visto, derivada del material adoptado, que en este caso resulta inapropiado. Procederemos a cambiar la apariencia exterior del muro. Seleccionamos la herramienta flecha y seleccionamos el muro. Se puede observar que el clic sobre un muro produce la selección de todos los muros. Esto se debe a que ArchiCAD agrupa automáticamente las entidades producidas con métodos geométricos de producción de elementos múltiples, como en el caso anterior con el método geométrico rectangular. Si necesitamos operar sobre alguno de los componentes del grupo por separado, podemos optar por el comando desagrupar, que obviamente va a desagrupar el grupo, o utilizar el comando suspender grupos, que permite suspender provisoriamente los agrupamientos, dando acceso a los componentes interiores. Por el momento vamos a seguir trabajando con los muros agrupados. Activaremos diálogo de definiciones y en la pestaña modelo activaremos la sobreimpresión de superficie de la cara exterior, donde le asignaremos la superficie pintura Burdeos. Y a la cara interior le vamos a asignar la pintura blanco satinado, la superficie blanco satinado. Seleccionamos el botón de OK. Se puede observar que si bien en general se han asignado los colores en la forma apropiada, en los bordes laterales de los encuentros aparece la imagen del ladrillo. Para solucionar este problema asignaremos a los cantos también el color pintura Burdeos, lo cual corrige el problema. La idea del proyecto es producir un volumen puro con los muros perimetrales. Para evitar que el forjado y las vigas sean visibles, incrementaremos en 1 centímetro el espesor del muro, produciendo que el mismo recubra a las vigas y columnas, efecto similar al que produciría el revoque. Vamos a seleccionar el muro. El cambio de espesor lo podríamos hacer con el cuadro de diálogo de definiciones, pero también lo podemos hacer utilizando el cuadro info. Vamos a modificar 21 centímetros el espesor del muro, presionamos la tecla Enter y se puede observar que el espesor del muro ha crecido y tapa a las vigas y tapa a los forjados. Continuaremos copiando los muros exteriores del sector izquierdo al derecho. Conmutaremos a planta baja, seleccionamos el muro, clic derecho, mover, arrastrar una copia. Debemos seleccionar un punto que sea fácilmente capturable en el lado derecho. Vamos a tomar este vértice y vamos a tomar como punto de destino este otro vértice. Deseleccionamos. Lo verificamos en la vista en 3D. Continuaremos en planta baja modelando los muros de particiones interiores, lo que implica cambiar los parámetros por defecto. Conmutamos a planta baja, seleccionamos el comando muro con un doble clic. En la pestaña de geometría y posicionamiento vamos a reducir la altura al nivel del piso y vamos a disminuir en 0,35 la altura del muro para que corte antes del forjado. En superficie vamos a seleccionar todo blanco satinado. Si presiono la cadena, todas las superficies se igualan. Presionamos el botón de OK. Utilizaremos el método geométrico de muros rectos individuales y como línea de referencia la que convenga en cada caso para realizar un modelado fluido en base a la información que muestra el trazo de referencia. Por ejemplo, cara interior podríamos capturar en este punto. Si eventualmente se diese el caso que equivocamos la orientación de la cara, podemos con este botón invertir la posición del muro para modelar. En este caso nuevamente nos equivocamos. Advierta que, como se indicó anteriormente, se deben cerrar las aberturas
La carpintería será insertada y calará automáticamente al muro. Ignoraremos por el momento la presencia de las columnas. Una herramienta muy útil para el ingreso preciso de datos son las líneas guía. Las líneas guías son líneas auxiliares que el usuario puede insertar en el modelo. Poseen efecto de coacción, o sea, atraen al cursor, por lo que pueden usarse para el ingreso de coordenadas precisas o simplemente como referencia visual. Para insertar una línea guía, se debe activar la herramienta con el botón Líneas guías debajo de la paleta estándar. Desactivado, activado. Y arrastrar desde el icono de las líneas guías en los lados de la ventana de trabajo. Advierta que las líneas guías se pegan sobre los elementos sobre los cuales son arrojadas. Para mover una línea guía se debe posicionar el cursor sobre la misma unos segundos hasta que aparezca el círculo de control y arrastrar desde el mismo en la dirección deseada. Si se ingresa un valor numérico por teclado al momento que se está arrastrando, la línea guía se moverá a la distancia ingresada por teclado. Si se mueve una línea guía presionando la tecla Control, la línea guía será copiada. Este código de presionar la tecla Control para hacer una copia es aplicable también en otras herramientas. Para eliminar las líneas guías, se las puede arrastrar individualmente hasta el tacho de basura o utilizar el comando eliminar línea guía, que nos permite borrar las líneas guías individualmente marcadas. Para demostrar el uso de las líneas guías, vamos a desactivar el trazado de referencia y vamos a modelar este muro utilizando una línea guía. Vamos a traer una línea guía para marcar la posición del muro. Ingresamos el comando muro, capturamos la intersección y la otra intersección. Si nos posicionamos sobre la línea guía, arrastramos hacia abajo, presionamos la tecla Control para activar la copia, advierta que aparece el signo más al lado del cursor y ahora ingresamos por teclado 1,5, produciremos una copia de la línea guía 1,50 m hacia abajo. Vamos a posicionar una línea guía en el canto interior, vamos a arrastrar hacia la derecha, presionamos la tecla Control para hacer una copia, ingresamos por teclado 1 y Enter y ahora tenemos el par de líneas guías que podemos utilizar para modelar este sector de los sanitarios. Una vez terminada la demostración del uso de las líneas guías, vamos a eliminar todas las líneas guías, activaremos el trazado de referencia. Para continuar con el modelado de los muros en planta alta, necesitamos desplazar la referencia de forma de posicionar la planta alta en la posición actual de planta baja. Una forma sencilla de realizar esto sin alterar la posición de inserción original de la referencia es usar el comando arrastrar referencia. Concretamente lo que necesitamos hacer es, vamos a conmutar a planta alta para modelar planta alta, pero necesitamos que planta alta del trazado de referencia se posicione en esta ubicación. Para esto vamos a utilizar el comando arrastrar referencia, que nos va a permitir tomar un punto de la referencia y reubicarlo en este punto. Advierta que hay que seleccionar la arista interior porque hemos aumentado en 1 centímetro el espesor de los muros. Continuaremos con el modelado de los muros de planta alta. Conmutaremos al piso planta alta. Vamos a seleccionar el comando muro. Vamos a seguir
modelando de la misma forma que lo hemos hecho hasta ahora. Concluido el modelado, podemos restituir la posición de la referencia a su ubicación original, utilizando el comando restaurar a la posición por defecto. Eventualmente puede ser necesario editar los muros para recortarlos, extenderlos, moverlos, etc. La selección de los muros ubicados en coincidencia con las vigas puede resultar una tarea difícil, dado que Archicad prioriza la selección de las vigas, las considera estando por encima de los muros. Para solucionar situaciones como esta, es decir, donde existen varios elementos apilados, Archicad implementa un procedimiento especial de selección. La selección individual mediante clic en pantalla con la herramienta flecha en Archicad puede ser engorrosa. No toda la superficie del gráfico del elemento está activa para su selección, y esta situación se agrava cuando existen varios elementos superpuestos en la misma posición. Por ejemplo, cuando vamos a seleccionar el muro que está debajo de la viga, Archicad tiende a seleccionar la viga. Por esto, Archicad implementa un sistema que permite preseleccionar el elemento al cual dirigir el clic de selección. Si posicionamos el cursor sobre uno o más elementos apilados, al cabo de unos segundos se preseleccionará, marcando en azul, el elemento que Archicad considera ubicado por encima de los otros. Si en ese momento presionamos la tecla Tab, Archicad preseleccionará el elemento que se encuentre debajo del anterior. Presionando la tecla Tab, se conmuta al siguiente elemento. Y así sucesivamente, recorriendo toda la pila de elementos que está debajo de la posición actual del cursor. En este caso, si deseamos seleccionar el muro, deberemos conmutar hasta que se preseleccione el muro y en ese momento hacer el clic de selección. Por último, modelaremos los muros del ascensor. Doble clic sobre el comando muro. Vamos a elegir hormigón estructural. 20 centímetros. Piso de origen planta baja. Cara superior planta alta. Y vamos a extenderlo 1 metro por encima. Vamos a desactivar la sobreescritura de superficies. Presionamos el botón de OK. Vamos a seleccionar muros lineales y rectangular. Vamos a seleccionar cara interior y vamos a indicar los dos vértices extremos. Podemos observarlo en 3 dimensiones. Cerraremos la caja del ascensor con un forjado de tapa en la vista en 3D. Seleccionamos el comando forjado con un doble clic. Vamos a ingresar 20 centímetros de altura, hormigón estructural. Vamos a desactivar la sobreescritura de superficies. Presionamos el botón de OK. Capturamos el primer vértice y el segundo vértice. Conmutamos a planta baja. Vamos a verificar el seccionamiento, ambos seccionamientos. Los comandos de edición más frecuentes en muros son: seleccionamos el muro, segundo clic sobre el eje, inserción de un nodo, lado curvo, podemos controlar la tangencia de la curva, podemos hacer el desplazamiento de un lado, el desplazamiento de todos los lados,
mover, girar, espejar, copia múltiple y elevar. Vamos a deshacer. Cuando hacemos clic sobre un nodo, se agrega el comando estirar, que nos va a permitir extender los muros. Advierta que al seleccionar el muro, se remarca en azul lo que sería la línea de referencia. Durante el proceso de modelado de los muros se pudo observar que Archicad ajustaba en forma automática el encuentro de los muros. Para que se dispare la resolución de encuentro, los ejes de referencia de los muros deben cruzarse. Hay situaciones en donde el encuentro automático no se activa o se realiza en forma incorrecta. Una forma de corregir estos encuentros es extender las líneas de referencia hasta que se encuentre. Por ejemplo, supongamos en este caso no se ha disparado la intersección automática porque los ejes de referencia no se intersectan. Si queremos forzar el encuentro, tenemos que hacer que los ejes se intersecten. Y ahí se limpia el encuentro. Otra forma de solucionar encuentros es utilizar la herramienta intersectar o también la herramienta recortar, que también se puede realizar presionando la tecla control y cuando aparece la tijerita presionamos. Borraremos los muros. Utilizaremos los comandos de edición de muros para generar un calado en los muros en correspondencia con lo que es la carpintería vidriada del muro cortina exterior. Advierta que al seleccionar el muro se selecciona todo el grupo. Para poder trabajar en forma sectorizada vamos a presionar el botón suspender grupos, que nos va a permitir seleccionar únicamente el muro lateral. Advierta también que el muro se selecciona mucho más fácilmente si se hace clic sobre el eje de referencia. Como no siempre es evidente cuál es el eje de referencia que se utilizó para modelar el muro, se puede activar línea de referencia de muro y viga. Esta opción nos permite identificar cuál es el lado que se ha utilizado como eje de referencia en los muros, simplificando la tarea de selección. La otra alternativa es simplemente posicionarnos en alguna de sus caras y presionar Tab como se ha indicado hasta preseleccionar el muro y ahí hacer clic. Utilizando el sistema de clic sobre el eje de referencia, vamos a seleccionar el muro y vamos a hacer un segundo clic de selección. Vamos a elegir el comando insertar nuevo nodo y vamos a insertar el nodo en correspondencia con la cara interior del muro divisorio. Vamos a deseleccionar presionando un par de veces la tecla escape. Vamos a seleccionar de nuevo el muro, vamos a hacer clic sobre el extremo, vamos a pedir el comando estirar y presionando la tecla mayúscula para evitar cualquier movimiento en horizontal vamos a hacer clic sobre el trazado de referencia a la altura de donde termina el paño vidriado. Vamos a deseleccionar y vamos a repetir la misma operación del otro lado. Seleccionamos el muro, hacemos un segundo clic, solicitamos insertar nuevo nodo, lo insertamos al nodo, deseleccionamos para poder seleccionar únicamente la parte superior del muro, seleccionamos el nodo inferior, pedimos estirar, presionamos mayúscula y reposicionamos el muro donde corresponde. Una vez concluido, desactivamos suspender grupos y verificamos en 3 dimensiones el resultado del modelado.